Antes de iniciar y dar introducción al doctor Sergio Sobrino Cosío, quiero agradecer a la Sociedad Médica por la invitación que nos ha hecho al grupo de gastroenterólogos en sus actividades académicas que ya son afortunadamente cotidianas, al doctor Raúl Pardiñas como presidente de la Sociedad Médica y a el resto de la mesa directiva. También quiero agradecer al doctor Sergio Sobrino, quien es ampliamente conocido en el hospital y en el medio, por la ponencia que tendremos el gusto de escuchar el día de hoy. A los laboratorios Leomut, están aquí muchos de sus representantes por apoyarnos en la recepción de este evento. También muchas gracias. El tema que expondré el doctor Sobrino pues es un tema relevante, ya que la enfermedad por reflujo gastroesofágica es una enfermedad frecuente y no es otra cosa más que el movimiento retrógrado del contenido gástrico a través de una unión esófago-gástrica incompetente. Este movimiento retrógrado del contenido, ya sea duodenal, gástrico, hacia el esófago, incluso hasta la orofaringe, pues trae alteraciones como en la calidad de vida de los pacientes y puede afectar también provocando lesiones estructurales a nivel del esófago. Y, por supuesto, afecta la calidad de vida de los pacientes y puede ser grave si afecta las actividades cotidianas de los pacientes por este padecimiento. Este padecimiento en la actualidad es considerado como una de las enfermedades gastrointestinales más comunes en el mundo. Y de acuerdo a los estudios epidemiológicos, para considerar que un paciente tiene enfermedad por reflujo, cuando menos debe tener un evento, ya sea de pirosis, regurgitación o ambos a la semana para cumplir con los criterios diagnósticos, al menos epidemiológicos, de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La prevalencia a nivel mundial es ya muy alta. Tan solo en Estados Unidos, el 40% de la población tiene síntomas de enfermedad por reflujo en forma intermitente, ¿sí? Y al 20% de la población tiene ya una enfermedad por reflujo establecida de al menos un evento de pirosis, regurgitación o ambos a la semana. Entonces es una prevalencia bastante alta. Si la comparamos con el resto del mundo, por ejemplo, la prevalencia del 20% con el norte de Europa, pues es muy semejante porque andan alrededor de una prevalencia del 15%. No así con el sur de Europa, donde la prevalencia es por abajo del 10%, por decir en Italia es el 7%. El caso extremo es Asia, donde la prevalencia es alrededor del 5% y según el estudio que se analice, puede ir del 2.5 hasta el 5%, dependiendo de la población que se haya estudiado. Y de nuevo, una población en Estados Unidos llegan a tener prevalencias de hasta el 27%, sin haber gran diferencia entre la raza blanca y negra. Debido a esta alta prevalencia del reflujo en la población mundial, el uso de inhibidores de la bomba de protones ha aumentado en la actualidad. Y en este estudio podemos ver claramente que una población estudiada que acudía a la consulta del 2002 al 2009. En el 2002, 30 millones de pacientes estaban usando al menos un inhibidor de la bomba de protones. Para el 2009 aumentó de 30 millones a 84 millones el consumo de inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué este aumento? Bueno, es porque la población aparte aumentó en edad también, del 2002 al 2009. Los inhibidores de bomba son medicamentos bastante efectivos para controlar padecimientos como la enfermedad ácido péptica y en este caso el reflujo. Muchos de los pacientes a veces no tienen una indicación clara del uso crónico o del uso en ese momento de inhibidores de bomba porque no tienen un diagnóstico gastroenterológico bien establecido de por qué se le está dando un inhibidor de bomba. Para ahondar más en el tema, pues tenemos el gusto de contar con nuestro querido amigo el doctor Sobrino, que nos hablará sobre justo este amplio espectro del uso de inhibidores de bomba de protones.
en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estimado sobrino, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Gracias por estar aquí. Agradezco también al doctor Pardiñas como presidente de la Sociedad Médica y gracias a ustedes por su presencia. Este es uno de los medicamentos más empleados en la historia de la humanidad prácticamente, ¿no? Y a veces hablamos de uso, abuso de los medicamentos y vamos a ver qué papel va a tener en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero me gustaría abordarlo por la enfermedad, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, su característica. Y un pensamiento es que la ciencia debe comenzar con los mitos y con la crítica de los mitos. Si vemos los síntomas pivote de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, estamos hablando de la pirosis, esa sensación de quemadura retroesternal, la regurgitación y el dolor torácico. Quiere decir que es un diagnóstico basado en síntomas. Pero si nosotros asociamos de que es una enfermedad relacionada con el ácido, por eso damos un inhibidor de la bomba de protones que bloquea selectivamente esta enzima, la hidrógeno potasio ATP-ASA, que es prácticamente la última parte en la secreción ácida. Y si hablamos de la pirosis, podemos investigar muchas cosas. Esa pirosis puede tener frecuencia, una duración, una intensidad diferentes. Hay otros síntomas acompañantes. Pero me gusta hacer esta analogía. Humberto Eco decía que una cosa es lo que el lector lee en un libro, otra cosa es lo que, digamos, está escrito en el libro y otra cosa es la percepción. Y esto lo vemos en la clínica. Lo que siente el paciente, por ejemplo, es una percepción. Me arde, me quema, siento un aislamiento, siento esta que me sube. Es una percepción, pero eso va a depender de un contexto cultural, social, intelectual, etcétera. O sea, hay pistas de la enfermedad. Y el médico es un detective, es un intérprete de los síntomas. Pero por otra parte, a veces la naturaleza de la enfermedad hace que el comportamiento clínico haga que ese emisor y ese receptor tengan una mala señal de lo que estamos viendo. Y esa percepción, uno dice, agruras, esta sensación de quemadura, entonces es por ácido. Ya le pusimos un apellido y a veces no depende propiamente del ácido. Puede ser un reflujo ácido, pero puede ser también un reflujo fisiológico. Se me regresó y tengo la misma sensación. Eso va a depender de la composición del reflujo, de la sensibilización del esófago al ácido, pero también de trastornos del movimiento del esófago, que es la peristalsis, es una falta de aclaramiento del esófago. Entonces, ya tenemos que hay pacientes que sienten un oleaje continuo y hay personas que tienen una sensación de un efecto tsunami. Hay personas que tienen síntomas diurnos y hay personas que tienen síntomas nocturnos, que es un oleaje prácticamente, pacientes con reflujo nocturno que tienen mayor intensidad sintomática, no mayor frecuencia, sino la intensidad sintomática es mucho mayor. Y vamos a ver que la naturaleza de la enfermedad en el reflujo, hay temporadas que el paciente está sintomático. Hay temporadas que incluso tomando medicamentos no responden. Entonces dice uno, es que el omeprazol de ustedes no sirve porque tal cosa. No, hay variaciones en el tiempo. Y hay veces que no tomando medicamento el paciente mejora. ¿Cómo puedo explicar esto? Hay exacerbación y remisión de síntomas, hay comorbilidades. A veces el incremento del peso 1 kilo en un mes puede modificar la historia natural de la enfermedad. Historia natural de la enfermedad diferente a curso clínico. Si yo ya intervengo con un medicamento como tipo omeprazol, seguramente ya es curso clínico, no puede ser historia natural. Y qué bueno que está Gastón aquí, porque pasando el crico, pasamos al esófago y vemos esta imagen. ¿Qué imagen tienes de esto, Gastón, que te llama la atención? Mucha saliva, hay un lago de mucho líquido, pero estamos en el esófago. Pero es que el paciente tiene reflujo. No, es una calacia. Pero ese es un confusor. Pero a veces hacemos estudios endoscópicos y lo que observamos son estas imágenes, placas blanquecinas circunscritas, prácticamente encimadas, y el paciente le arde. Sí, pero es una candidiasis. En otros momentos hay pacientes que pueden tener
un esófago estrecho, ¿sí? Como la esofagitis eosinofílica. Aquí se ven datos patognomónicos, prácticamente se ven los surcos, los anillos, un esófago estrecho, y el paciente siente que le quema, que le arde, etcétera, etcétera. Y lo catalogamos como reflujo cuando en realidad sí hay reflujo, pero no va a mejorar con los datos, con medicamentos habituales. Otra entidad que a veces pasamos desapercibida es la gastroparesia. Recordemos que el 30% de los pacientes diabéticos pueden tener manifestaciones diferentes de la gastroparesia, ese estómago que no se mueve, y prácticamente estamos viendo una cantidad de líquido dentro del estómago y queremos neutralizar el ácido, esto va a ser imposible. Entonces, siempre tenemos que tener en mente, y hace poquito publicamos estas imágenes, que es una esofagitis disecante. Si se dan cuenta, parece la piel de la cebolla, como si estuviera pelando el esófago. Obviamente el paciente tiene datos de reflujo, tiene síntomas de pirosis, tiene dolor torácico, pero es una entidad totalmente diferente. Y si hablamos que es una entidad relacionada con el ácido, tendríamos que pensar en la escala de pH. Una escala de pH es interesante porque un pH de 4, y ahorita vamos a ver la importancia de ese pH de 4, es 10 veces menos ácido que un pH de 3. 100 veces menos ácido que un pH de 2, 1000 veces menos ácido que un pH de 1. Estamos hablando de una escala logarítmica. Y para lograr mejoría en la intensidad de síntomas y de daño de la mucosa, en el reflujo buscamos mantener un pH por arriba de 4. ¿Por qué? Porque estamos buscando cómo bloquear la pepsina, que no haya esa conversión de pepsinógeno a pepsina que se da entre pHs entre 1 y 2, donde es más dañino, donde el material refluido en el esófago, ese tiempo de exposición de ácido en el esófago, porque es normal que haya un reflujo de ácido hacia el esófago, pero el tiempo de exposición es el que provoca complicaciones. Por otra parte, para poder entender la enfermedad, pero se hace más complejo, este consenso de Montreal en 2005, 2006, decidió que habían síndromes esofágicos y extraesofágicos. Lo que no era del esófago ya es extraesofágico. Y de los esofágicos son los sintomáticos, ahorita vamos a ver cuáles son, y aquellos con daño de la mucosa. Esto quiere decir, tengo síntomas, pero no hay problema en el esófago desde el punto de vista endoscópico, o tengo síntomas, pero sí ya hay un daño de la mucosa. Por eso llegan pacientes y dicen, no, pero si no tienes nada. No, ¿cómo que no tienes nada? Tienes síntomas, pero no hay daño de la mucosa. Y los extraesofágicos, que ahorita vamos a abordarlos brevemente. Si vemos esofágicos, dividimos en síntomas como el reflujo típico, me arde, me quema, agruras, eructos, dolor torácico, etcétera. Así. Y aquellos que tienen daño de la mucosa, donde hay esas erosiones que están viendo, hay estrechamientos del esófago, hay el esófago de Barrett, que es el cambio de alfombras, hay una metaplasia o el adenocarcinoma. Si ustedes observan en la figura de la izquierda, es un esófago normal, pero el paciente tiene síntomas. Eso se llama esofagitis no erosiva. Pero aquí se vuelve más complejo. Extraesofágicos, y estos están más relacionados con el reflujo nocturno. La intensidad sintomática es mucho mayor y se pueden asociar con tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo, caries y asociaciones propuestas como faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media recurrente. Entonces, ¿quién de nosotros interroga en la práctica clínica, aparte de pirosis, palpitaciones, sudoración fría, esa sensación de jadeo, me falta el aire para respirar, fatiga fácil, etcétera? Prácticamente muy pocos. Desde el punto de vista endoscópico, hacemos en un estudio en un paciente que tiene síntomas y tenemos 3 escenarios. Uno es que la mucosa es normal y le vamos a llamar no erosivo. El de en medio, que hay erosiones, que la magnitud cambia y utilizamos la clasificación de Los Ángeles, que vamos a ver el grado de erosiones. O el cambio de alfombras, que es una metaplasia, un cambio de epitelio, donde vemos esa metaplasia intestinal en el esófago que se conoce como esófago de Barrett. Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a ver que el reflujo tiene que ver con las relajaciones del esófago, del esfínter. Normalmente hay relajaciones del esfínter, pero si se incrementa el número de relajaciones es la principal causa del reflujo. La incompetencia del esfínter, la hernia, el diafragma crural,
Pero por otra parte vamos a ver el aclaramiento esofágico, ese peristaltismo, ese movimiento del esófago anormal, puede ser que sea necesario utilizar medicamentos procinéticos, no solamente los inhibidores de bomba de protones. Y si tenemos pacientes que tienen un vaciamiento gástrico alterado, como pasa en los diabéticos, en el 30%, 40% de los diabéticos, seguramente el uso de un procinético agregado, adicionado al IBP, va a favorecer la respuesta. Entonces decíamos que hay erosivos y no erosivos. Vean cómo el erosivo, la principal causa es el ácido. Si yo veo erosiones, ya no mando al paciente, si pienso en datos clínicos, a una pHimetría, porque la relación está muy alta con el ácido. Pero ¿por qué funciona esto? Vean, relajaciones transitorias anormales, aclaramiento ese peristalsis anormal y vaciamiento gástrico alterado. Entonces, si yo tengo un paciente con erosiones, lo más probable es que sea por ácido. Pero el otro grupo no erosivo, aquí vamos a tener pacientes que están con ácido. Le llamamos los verdaderos NERD o los ERNE o los no erosivos verdaderos, que el problema es por ácido. Pero también hay, para complicar el término, por no ácido. Ya no, el problema no importa la intensidad del ácido, puede ser débilmente ácido o no ácido, pero el paciente está sensible. Eso se llama hipersensibilidad esofágica. Y este grupo de pirosis funcional que no tiene nada que ver, que pareciera que fuera una entidad totalmente diferente, y por eso es que el uso de neuromoduladores como antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptura de la serotonina, buscan un mecanismo. Bueno, si decimos, me quema, aquí una sensación retroesternal del dolor, pero no es por ácido, ¿por qué pueden aparecer síntomas? Porque se estimulan los quimiorreceptores. Estos estímulos, el número de receptores captan o la distensión o la contracción, como cuando tomamos una Coca-Cola fría y de repente tenemos un dolor intenso, hay una sensibilidad mayor. Y esto es la causa de la presencia de síntomas como la pirosis, independientemente de la exposición al ácido. Esto quiere decir que hay una estimulación de las terminaciones nerviosas sensoriales aferentes. Vamos a ver que debajo de la alfombra hay como una quemadura. Por eso es que la esofagitis no erosiva, por arriba lo vemos bonito, pero el paciente está sensibilizado. Y en el paciente con una exposición continua al ácido, se altera el movimiento del esófago, se crea esa disfunción neural, es como un juego de señales alterado que va a producir los síntomas. Pero al principio el pH y la pepsina aumentan la permeabilidad de la mucosa. Esas uniones de las células cerradas se abren, entran los iones de hidrógeno, sensibilizan y al principio es un daño químico. Después es una quemadura donde hay una lesión química, muerte celular, se activan citoquinas proinflamatorias y hay migración de linfocitos intraepiteliales. Nosotros publicamos la dilatación de los espacios intercelulares asociados a mayor dilatación cuando mayor daño de la mucosa vía, como en el Barrett o en la esofagitis erosiva. Y dice uno, ¿responderán igual los pacientes erosivos y no erosivos al IBP? Si vimos, todos los pacientes o la mayoría de los pacientes con erosivos son por ácido. Del otro grupo es el 50%. Y aquí estamos viendo que la respuesta del IBP a los erosivos contra los no erosivos, hay una gran diferencia, prácticamente de un 18%, que sí responden los erosivos, pero los no erosivos no todos van a responder cuando ambos responden al placebo, porque no toda la explicación es por ácido. Ahora, si agarráramos a los grupos de pacientes no erosivos, pero que Andrés les hizo una pHimetría y tienen una pHimetría positiva, quiere decir que estos pacientes sí es por ácido, y comparamos el grupo de no erosivos con una pHimetría positiva contra la esofagitis erosiva, obviamente sin pHimetría, la respuesta es la misma. Esto me habla de que el medicamento es de elección. Pero ¿por qué utilizamos el inhibidor de bomba de protones? Para bloquear la producción de ácido. Los IBP son dos moléculas juntas, una está girada hacia la izquierda y otra girada hacia la derecha. Y esto es importante porque una tiene un mecanismo, digamos, inactivo y otro es más activo. ¿Se acuerdan de la talidomida? ¿Se acuerdan que producían daños, defectos en los bebés, no? Cuando giraron la molécula hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia la izquierda era inocua.
hacia la derecha era responsable de estos defectos pues en el bebé. Entonces, lo que se ha buscado es cómo hacer que una molécula funcione mejor si tienen como una imagen en espejo. Ahorita vamos a ver como su mano izquierda y la mano derecha son dos moléculas juntas que van circulando en en el torrente sanguíneo. Pero para eso necesitamos también que la secreción ácida, tenemos una célula parietal. La célula parietal es la que produce el ácido, pero para producir necesita estar en fase funcional. Normalmente estas enzimas se encuentran digamos, en los imógenos y necesitan modificarse la estructura de la glándula para que se pegue a los canalículos y se secrete el ácido. Y esto lo provoca la histamina. Hay 3 receptores, gastrina, histamina y acetilcolina para la producción de ácido. La fase final es la enzima hidrógeno potasio ATPasa. Pero la histamina, vean qué hace, cambia la morfología y la estructura de la célula y hace que la enzima que está en las vesículas se fusione a la membrana y hacia los canalículos para la producción de ácido. Entonces la pregunta ¿es por ácido o no es por ácido? Si es por ácido, el IBP me va a funcionar adecuadamente. Y la idea del ácido es que a mayor pH, menor daño, ¿no? Entonces, si vemos esta imagen, ¿qué pasa con una úlcera? La idea es mantener un pH por arriba de 3. No necesito pHs más altos. En el reflujo, vean cómo es importante el pH de 4. Mantenerlo la mayor parte del tiempo, por lo menos 16 horas de las 24 horas. Y cuando un paciente está con una hemorragia digestiva, necesitamos un pH por arriba de 6 la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque el pepsinógeno tenemos que hacer que no se produzca pepsina para que no dañe el coágulo, para que se estabilice el coágulo. Entonces, son objetivos totalmente diferentes. Entonces, decíamos que el IBP bloquea la bomba de protones, ese es el efecto principal. Es una molécula de muchos años, pero al principio, aunque producían una supresión ácida potente, eran muy tóxicos. Se hicieron cambios en los anillos para hacer menor toxicidad. Y cuando sale una nueva molécula, ustedes han escuchado ahorita omeprazol tal, pantoprazol tal, o sea, han ido cambiando, tiene que demostrar eficacia, seguridad, tolerabilidad, calidad de vida, farmacoeconomía, farmacogenómica, y en qué pacientes va a ser útil este tipo de medicamentos. Con mucho, los IBPs son los más potentes supresores del ácido. Si ven los cimetidina, ranitidina, que son los antagonistas de los receptores H2, son menor. Pero incluso hay una respuesta al placebo cercano al 30%. Y vean cómo la historia de los IBPs se modificó. Al principio salieron con omeprazol de 20, luego dieron un paso adelante con el lansoprazol de 30, luego regresaron con rabeprazol de 10, luego con pantoprazol de 40 miligramos, porque había miedo de los efectos secundarios. Poco a poco, estos son los de primera generación. Poco a poco se fueron viendo que existían posibilidades de una amplia gama de medicamentos de segunda generación, de tercera generación, y vamos a ver cómo se optimiza un medicamento de ellos, unos para tener un efecto inmediato y otros para tener un efecto duradero durante las 24 horas. Cuando decimos que es una base débil, es una prodroga. El IBP me lo tomo, es una prodroga y permite que circule por todas las membranas y solamente va a quedar atrapado en la célula parietal. Y dicen, es órgano selectivo. Bueno, la célula parietal es el único sitio del organismo rodeado por una membrana que maneja un pH de 4, menor de 4. Entonces no se puede acumular en otro sitio. Se deposita en ese sitio y queda como atrapado. Esa es una primera característica. Tenemos que hay una acumulación a un pH menor de 4. Después que la molécula se modifica, el IBP se va hacia el canalículo para activarse. Se activa a un pH de 1. Vean la diferencia entre 1 y 4. Son 1000 veces. Como de 4 y la sangre que es de 7, son 1000 veces más, 1.000.000 de veces de diferencia. Entonces se activa en ese sitio y nosotros necesitamos varios días para que un IBP empiece a bloquear. Necesitamos que las bombas estén activas. Necesitamos 5 días para estabilizar. Por eso no podemos estar cambiando de medicamento en medicamento. Ahora, hay metabolizadores rápidos.
Esos metabolizadores rápidos tienen un menor efecto y hay metabolizadores lentos. Y saber los efectos sobre el citocromo P450, que es la vía de eliminación de los fármacos, si el esomeprazol y el omeprazol tienen una vía más lenta, lo puedo utilizar inclusive pensando en el Helicobacter pylori para la erradicación como medicamentos más potentes. Ahora, ¿se acuerdan del punto de 4 del pH de 4? Si yo mantengo un porcentaje de tiempo de pH por arriba de 4, vean en qué porcentaje. Prácticamente estamos hablando del 50%. Vean las diferencias, 41, 47, 49, 50, pero aquí este ya no es de primera generación. Es el esomeprazol. Vamos a ver qué pasó con él. Y si vemos el pH propiamente, vean el nivel de pH. Ya no estoy hablando de porcentaje. Decíamos que deberíamos mantenerlo por arriba de 4. Sí, pero vean cómo omeprazol aquí es injusta la comparación porque son 20 miligramos, no es 40. ¿Sí? Pero si yo me tomo una dosis matutina, a las 12 horas hay una caída del pH. O sea, el efecto ya pasó. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo durante 24 horas, sobre todo aquellos pacientes que tienen síntomas nocturnos, mejoran. Si yo hablo de curación de la mucosa en pacientes erosivos, prácticamente no hay diferencias con los medicamentos, pero sí en la gravedad de la esofagitis. En esofagitis C o grado D, vean en qué porcentaje no van a responder los pacientes. Necesitamos optimizar el efecto supresor. Ahora, si yo veo el esomeprazol y lo comparo con los demás, pareciera que tengo un mejor rendimiento en la curación con el esomeprazol. Y la pregunta es, ¿por qué? Y por qué hay una mejoría sintomática. Bueno, es de segunda generación, les estoy adelantando un dato, es de segunda generación. Si yo veo el mantenimiento, prácticamente no hay diferencias con los IVPs en general, pero vean cómo también hay una respuesta al placebo, pero va a haber un grupo de pacientes que no va a mejorar. Ahora, este término, galénica, ¿qué es lo que hace la galénica? Transforma una droga y sus principios activos para presentarlo de diferente. A ustedes les llama la atención porque es pastilla, porque es cápsula, porque es IV, porque es así. Bueno, esto hace que tenga un mejor rendimiento cualquier fármaco. Si nosotros queremos una mejor supresión, ¿cómo lograr que se incremente el efecto? Bueno, podemos aumentar la dosis, podemos duplicar la dosis, podemos fraccionar la dosis, modificar la molécula o tener mecanismos de entrega, unos mecanismos de liberación. Con esto vamos a lograr que en lugar de 12, 14 horas, se prolongue cercano a los 20 y tantas horas. Y por eso me llama la atención esta gráfica. Si nosotros tomamos un fármaco, tenemos una subida de la curva. Eso se llama concentración máxima, es la absorción. Luego viene una distribución y luego viene una caída que vamos a ver una eliminación. Y por eso es que se hablan de dos parámetros farmacocinéticos, la concentración máxima y el área bajo la curva. Lo que buscamos más en el paciente con reflujo es que tenga una mejor área bajo la curva porque cubre las 24 horas. ¿Cómo lograr esto? La galénica puede usar la isomería. Ahorita vamos a ver eso de mano izquierda y mano derecha que deseamos girar la molécula. El uso de transportadores. No es lo mismo sódico que magnésico. Ahorita me voy a detener un poquito en ello. Sistemas de liberación. Capa entérica, retardada, programada. El uso de bicarbonato de sodio, liberación dual. Y vean cómo es interesante esto. Si busco la supresión del ácido, se ha visto que el esomeprazol es superior en número de horas. Vean, omeprazol de 20 debería ser 40, ¿verdad? Lansoprazol de 30, reveprazol de 20, pantoprazol y esomeprazol de 40, parecía que de 12 a 14 horas parece que tiene un mejor rendimiento. Pero ¿qué pasa con las dosis? Vean qué podemos hacer. Podemos jugar. No es lo mismo dar 40 miligramos al día que dar 20-20, que son los mismos 40, porque creamos dos áreas bajo la curva. Al superponerse, mejoran un rendimiento y podemos ver aquí claramente cómo el uso en el día 1, comparando 40 una vez al día contra 20-20, vamos a tener un mejor rendimiento en el número de horas cuando hacemos la dosis fraccionada. Pero ¿qué pasa si hacemos 40 contra 20-20 y esta dosis duplicada, 40-40? Vean lo que va a ocurrir. El número de horas de 14, 17, 19, y estoy hablando del mismo esomeprazol. Lo que estoy haciendo es optimizar el medicamento.
pero puedo utilizar acarreadores. ¿Han visto ustedes que tienen sódico o magnésico? ¿Qué es el esomeprazol? Sódico o magnésico. Magnésico, ¿no? Pero intravenoso es sódico, porque no necesito transportarlo. Entonces, es como una forma de cómo estoy dando el medicamento, o lo doy pausado o lo doy como un torrente, y esto hace la diferencia. Por otra parte, como les decía yo, la isomería, como girar una molécula hacia la izquierda o a la derecha. Si tengo los dos, puedo girarlas para que sea más, su rendimiento sea mucho mayor que lo que teníamos. Y es como han hecho la isomería del esomeprazol, que eso es S-omeprazol. Es un giro que tuvo hacia la izquierda. El dexlansoprazol es un giro que tuvo hacia la derecha, pero aquí también aumentaron la dosis, ya no era lansoprazol de 30, lo subieron a 60, inclusive en los estudios clínicos lo subieron hasta 90. Y aquí utilizaron cápsulas para liberación, para optimizar, y el S-pantoprazol lo giraron hacia la izquierda, aunque era una molécula ya segura. Entonces, esomeprazol, mejor rendimiento, mejor efectividad sobre el citocromo, también el S-pantoprazol y el dexlansoprazol. Decíamos, lo giraron a la derecha, pero también hicieron lo siguiente, utilizaron un sistema de doble liberación, y por eso es que ven una doble joroba de camello en las curvas, ¿sí? La primera es menor y la segunda es mucho más alta. Y esto es porque los gránulos se liberan en el 25% a un pH de 5.5, que es el duodeno. Y la segunda liberación se logra en el intestino 5 o 6 horas después, el 75%. Por eso es que tenemos esa área bajo la curva más prolongada. Y por eso vamos a ver estas curvas comparativas. Y no hay diferencias en la mañana. Por ejemplo, aquí vemos los tiempos relativos en la mañana, no hay diferencias, pero hacia la noche sí ya vemos que tiene un efecto más prolongado, más pronunciado. Y así van a ver las vías, las formas gráficas comparativas de las curvas de los diferentes IBPs y por qué se optimizan. Pero ¿qué pasa si le pongo al omeprazol bicarbonato de sodio? Tiene un área bajo la curva más rápida porque se alcaliniza muy rápidamente el estómago. Lo que quiero es que hacer que las bombas de protones se activen rápidamente. Ese es el efecto más efectivo que ahorita se está utilizando también el bicarbonato. Es nuevo esto del bicarbonato de sodio en el esomeprazol. Parece que es eficaz, seguro para el control de síntomas, y se ha visto que en los metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos prácticamente se hace más homogéneo. No me voy a detener en ello. Y ya para terminar, eventos adversos. ¿Han escuchado que causa qué? Cáncer gástrico, que si la mama, que si fracturas de cadera, etcétera. En esta gráfica se ven las estimaciones del efecto. Vean cómo ninguno sube por arriba de 3, les llama la atención razón de momios 2.5, 1.4, etcétera, etcétera. Vean esto, interpretación. Estas son zonas de sesgo potencial, que es donde está cayendo la mayoría de los efectos secundarios con los IBPs. Cuando tengo una área por arriba de 3, es muy probable que esté relacionado ese efecto de causa-efecto, y prácticamente en ningún caso se tiene. Son moléculas muy seguras. Y ya para concluir son los medicamentos con mayor supresión de la secreción ácida. Pero hay que recordar que hasta el 40% de los síntomas no son inducidos por el ácido, ya que el ácido no es una causa suficiente. Y por eso es que tenemos que construir como un traje a la medida, un tratamiento para cada paciente, duplicodosis, en qué paciente si tiene reflujo nocturno, y elegir el IBP de acuerdo a la eficacia, seguridad, tolerabilidad y efectos farmacocinéticos. Esto es un resumen de lo que hemos trabajado y hemos publicado previamente en estos 2 artículos y en este libro, que dimos ese enfoque de una enfermedad fluctuante, ¿sí? Que se va modificando en el tiempo y que no siempre va a ser lo mismo. Un experto es una persona que ha cometido todos los errores y que se puede cometer en un campo muy estrecho. Y por último, este sí es un comercial. El jueves último del mes vamos a hacer la presentación de este segundo libro, que es una novela. Espero que estén presentes, va a ser en la sala de usos múltiples. Gracias.